Hola a todos, espero que estén súper bien. Yo soy Andrea Vergara, para los que no me conocen, soy diseñadora de modas y la creadora de Nocturno Design Blog, el blog número 1 para todos los que quieren aprender a coser. El día de hoy les traigo un tutorial que yo sé que les va a gustar mucho porque se trata de este panty básico para principiantes, el cual está muy fácil de hacer. El link para descargar el molde de este panty lo voy a dejar en la descripción de abajo. Y este es un molde que ya he utilizado para otros tutoriales, así que con esto también les quiero enseñar cómo utilizar un molde de diferentes maneras para hacer diferentes diseños de panty. Recuerden que para poder descargar el molde gratis de este panty deben estar suscritos a mi blog, el cual es completamente gratis y es algo que no les va a tardar más de 5 minutos. Habiendo dicho esto, vamos a empezar con el tutorial. Para hacer este panty vas a necesitar licra, encaje elástico, elástico de brasier y sesgo elástico. En mi experiencia, la mejor forma de cortar moldes de ropa interior es con una tabla de corte y un cortador rotativo, pero esto es una inversión que te recomiendo si de verdad te gusta coser este tipo de prendas. Entonces, como ves, tomé el delantero del molde y lo ubiqué sobre el encaje para cortarlo. Debes tener mucho cuidado de no mover el molde mientras cortas. Si deseas, puedes utilizar pesas de las que se usan para moldería. Si te quedan pequeños hilitos sin cortar como yo, puedes tomar unas tijeras y cortarlos más fácilmente. Ahora, como les dije en la introducción, estoy utilizando el mismo molde de otro tipo de panty. Entonces lo que voy a hacer es tomar la pieza del posterior y la voy a doblar a la mitad. Y voy a ubicar el borde de la entrepierna sobre el borde del encaje. Después voy a cortar todos los lados excepto el centro. Como este molde lo doblé a la mitad, debo añadir 7 milímetros de costura en el centro del panty. Al final debes tener un delantero, el refuerzo del panty cortado una vez en encaje y una vez en licra y dos piezas del posterior exactamente iguales. Para empezar vas a tomar las dos piezas del posterior y las vas a ubicar una sobre otra derecho con derecho. Puedes sujetar con alfileres y vas a coser todo el centro del panty. Para esto estoy utilizando mi fileteadora con una puntada de 4 hilos. Esto mismo también lo puedes hacer en tu máquina plana, pero yo prefiero utilizar la fileteadora porque la costura queda mucho mejor. Después de tener el posterior listo, vamos a pasar al delantero. Vas a tomar el refuerzo en licra y vas a ver que hay un lado que es más largo y recto que el otro. Ubica ese lado hacia abajo. Luego vas a ubicar el delantero sobre el refuerzo con el derecho de la tela hacia arriba. Y por último vas a poner encima el refuerzo en encaje con el derecho mirando hacia abajo. Y vas a coser las tres piezas juntas. Nuevamente estoy utilizando mi fileteadora para hacer esta operación, pero como te digo, también puedes utilizar la máquina plana con un zigzag de tejido de punto. Al final te debe quedar algo así. Después de terminar esta costura vas a sujetar los refuerzos con alfileres. Y lo que sigue es que vamos a coser el sesgo elástico por todo el largo de la entrepierna. El sesgo elástico es este insumo de la confección que tiene como una rayita en el centro. Por esa rayita vas a doblar el sesgo a la mitad y lo vas a ubicar en la máquina plana. Para poder coser mejor este insumo te recomiendo primero cerrar la punta. Para hacer esto estoy utilizando el margen de un 16 y voy a soltar ligeramente la tensión de mi máquina. Y ahora sí voy a introducir la tela en el sesgo. Para coser este sesgo es necesario estirarlo ligeramente mientras coses, entonces como ves yo te estoy marcando la distancia que lo estoy estirando para poder coser. Es más o menos 1 centímetro o un poquito menos. Como ves estoy utilizando todos mis dedos para poder coser este sesgo. Cuando llegues al final, sigue cosiendo otro pedacito para poder dejar la punta del siguiente lado. Y te debe quedar algo así. Como ves, el sesgo estira perfectamente sin quebrarse la costura. Una vez que termines el delantero, vas a ubicarlo sobre el posterior derecho con derecho. Sujétalo con alfileres y vas a coser los costados y la parte de abajo. Aquí de nueva cuenta también estoy utilizando mi fileteadora con una puntada de 4 hilos. Cuando termines te debe quedar algo así.
Y lo que sigue es que vas a pespuntar la costura donde esté el sesgo elástico para que este quede bien sujeto en las puntas. Para esto estoy utilizando una puntada recta y la voy a pasar varias veces en ese pequeño tramo de la tela. En este punto debes tener algo así. Lo único que falta es coser el elástico de la cintura. Para esto voy a tomar el elástico de brasier y lo voy a cortar del mismo ancho de la cintura del panty. Luego voy a tomar ambas puntas del elástico y las voy a coser para formar un lazo. Después de coserlas voy a pespuntar el margen de costura hacia uno de los lados, primero pasando una puntada recta y después pasando una puntada de zigzag para que quede bien sujeto. Luego hay que dividir el elástico en 4 cuadrantes. Para esto lo voy a doblar a la mitad y voy a marcar el punto con un lápiz blanco. Luego voy a juntar esa marca con la costura que acabamos de hacer y voy a marcar los otros 2 extremos, justo como ves en el video. Ahora sí es momento de coser el elástico al panty. El panty también hay que dividirlo en cuadrantes. Por suerte, las costuras de los costados y del centro posterior te marcan 3 de los cuadrantes, pero el centro no tiene una costura. Entonces voy a juntar ambos costados para hallar el centro del delantero y voy a marcar este punto con un alfiler. Ahora lo que voy a hacer es que voy a ubicar el elástico sobre la cintura del panty con las moras del elástico hacia arriba y voy a alinear los cuadrantes del elástico con los cuadrantes del panty. Después voy a pasar a mi máquina y voy a coser con una puntada recta. Esto lo puedes hacer si no tienes mucha práctica cosiendo elásticos. Entonces, primero voy a pasar un par de puntadas para sujetar el elástico. Aquí moví mi máquina hacia atrás para que puedas ver. El elástico debe tener la misma longitud de la tela para poder coserlo. Entonces voy a estirar ligeramente el elástico hasta que quede del mismo largo de la tela y voy a sujetar con mis dedos para poder coser. Esto lo debes hacer con cada cuadrante del elástico para asegurarte de que quede igualmente estirado por todo el contorno de la cintura. Una vez que termines con la puntada recta vas a pasar un zigzag de 3 puntos, que si no lo conocías, este se mueve así. Si ya tienes más experiencia cosiendo elásticos, puedes hacer este paso de una vez en lugar de pasar la costura recta. Pero para los principiantes sí recomiendo pasar primero la costura recta porque así es mucho más fácil coser el elástico. Una vez que termine se debe ver algo así. Y bueno, espero que les haya gustado este tutorial de costura. Yo de verdad me divertí mucho haciéndolo y yo sé que a ustedes también les gustan este tipo de tutoriales porque por algo son los más populares del blog escrito. Déjenme saber en los comentarios de abajo cómo les fue cosiendo este panty y qué otros diseños les gustaría que hiciera. Y bueno, si quieren seguir aprendiendo de confección conmigo, asegúrense de suscribirse porque en el próximo video vamos a ver cómo coser bolsillos cargo. Y esta es una técnica de confección que van a necesitar porque tengo planeado hacer una falda, la cual yo sé que les va a gustar mucho porque está muy en tendencia. Así que píquenle a la campanita para que YouTube les avise cada vez que publique un video nuevo. Mientras tanto, les recomiendo que vean estos 2 videos de aquí en donde también explico otras técnicas de confección y también que me sigan en mis redes sociales, sobre todo en Instagram porque ahí suelo preguntarles qué les gustaría ver más adelante y aprovecho para responder sus dudas e inquietudes. Les mando un abrazo enorme y supongo que nos veremos en el próximo video.